Bueno, estamos de regreso para hablar de Jorge Barata. Está ya declarando ante los fiscales peruanos. Comenzó la diligencia en Brasil ante el fiscal que ve el caso de Keiko Fujimori y los supuestos aportes a su campaña. Dice que a pedido de la propia defensa de Keiko Fujimori esto va a ser en portugués. Cosa rara, ¿no? Porque por lo menos todos los peruanos que han ido tienen por lengua materna el español. Les convendría que hablen español. Bueno, o sea, habría que preguntarle por qué razón. Está con nosotros César Azabache, abogado y también ex procurador, para hablar de este caso. ¿Cómo está, César? Muy buenos días. Muy buenos días. La pregunta, esta curiosidad, ¿por qué le interesaría a la defensa de Keiko Fujimori que Barata hable en portugués? Bueno, voy a especular absolutamente, pues no lo sabemos, la noticia es de hoy, pero hay que tener en cuenta que basta que haya una persona en la sala, uno de los abogados, por ejemplo, el abogado brasilero o brasileño de Keiko Fujimori, que no sea experto en el español, para que el lenguaje de la diligencia sea el que corresponde al país de residencia. Ya. Entonces no es sorprendente, ¿no? Ya. No es sorprendente. ¿No tiene que ver con que sea más complicado, que después haya que pedir la traducción? Que... No creo que esa sea necesariamente la razón, ¿no? Pero recordemos que lo que cambia entre la declaración de hoy y la de ayer es el equipo de defensa que asiste a la diligencia. Ayer estaba el equipo de Humala y Heredia, hoy está el de Keiko Fujimori. Entonces, digamos, si la cuestión tiene que ver con el dominio del español que tiene el abogado que en el Brasil han contratado, pues entonces esto es perfectamente regular y se entiende. Ahora, lo que dijo ayer, para volver al caso de Ollanta Humala, ¿nos permite qué? ¿Decir ya están fritos, como dicen algunos? ¿Ya esto está cerrado? ¿Lo que faltaba era solo la confirmación de Barata? Yo creo que hay varias cosas que mirar con cuidado. La primera, sí, hay una confirmación o una ratificación de lo que ya se dijo respecto a la entrega física de los 3 millones, o ahora son 2.800.000. La mayor parte, 2 millones, ha precisado en el departamento de Aramburu. Sí, la Fiscalía fue para tener una versión propia de esa declaración propia, digo, a este expediente, a este fiscal y a este caso, ya la tiene. No tendrían que haber, espero, más razones que dilaten la presentación de la acusación. Pero cuidado, las notas que se han publicado hoy día en la prensa escrita ponen en evidencia, desde mi punto de vista, una posición organizada no solo respecto a los hechos, sino de manera muy sutil respecto a determinadas cuestiones legales que pueden convertir el juicio en contra de los señores Humala Heredia en un debate muy intenso y muy difícil de resolver. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Barata ha dicho, si las notas son precisas, que ni siquiera él sabía, en el momento que se hizo la entrega, a finales del 2010, que los fondos venían de la División de Operaciones Estructuradas. Correcto. Esto lleva a recordar que Wilfredo Pedraza, cuando publicó las líneas básicas de su defensa, advirtió que para ellos, a finales del 2010, no había ninguna razón para pensar que Odebrecht pudiera manejar fondos lavados. Lo que pone este empalme entre lo que dijo Pedraza y lo que ahora dice Barata, repito, ni siquiera yo, ha dicho parece, sabía que esto venía de fondos lavados. Lo que hace esta convergencia, digo, es poner en el centro del debate legal la pregunta, bueno, ¿en qué condiciones se puede atribuir a una persona el delito de lavado de activos? ¿Basta con que no le importe el origen de los fondos o tiene que haber alguna señal que implique que estos provienen del crimen? La última decisión de la Corte Suprema, importante, sin duda, sobre esto, que es de octubre del año pasado, no ha entrado en este detalle. De modo que todas las decisiones de la Suprema que se adopten desde hoy hasta el día que comience el juicio, van a ser muy importantes, digamos, para aclarar entonces, eso. Como yo no sabía, no pensaba, no tenía como pensar que era dinero lavado. Menos ellos. Menos ellos, porque no podían ser cómplices en algo que yo tampoco he cometido. Que ni siquiera yo sabía. Entonces no hay lavado de activos. Entonces, la declaración está orientada, tengo la impresión, a atacar la sostenibilidad de los cargos por lavado de activos. Ya. Esa es mi impresión. Ahora, claro, eso crea un debate, no crea una solución legal, ¿no? Del otro lado, sin duda, la Fiscalía va a sostener que 3 o 2 millones de dólares recibidos en condiciones clandestinas, en efectivo,
sin ningún protocolo o modo de intentar averiguar de dónde vienen, claro, son suficientes para un caso de lavado. Además, esa va a ser la con excusa. el agregado de que ¿dónde está la plata? Con el agregado de que... Ese es el tema. Exacto, de que además la Fiscalía sostiene que Humala y Heredia no solo recibieron dineros que provienen de una lavandería, sino que además los lavaron y no los aplicaron directamente o de manera clara a un destino fijo o estable, sino que los hicieron circular a través de estas operaciones extrañas a las que parece referirse la agenda de Nadine Heredia. Bueno, que ahora hay que volver a leer, el pago, ¿verdad? la hipoteca y todas esas cosas, ¿no? Gastos personales, de un lado, que digamos es la cuestión menos importante, pero probablemente depósitos en bancos. Hay que volver a mirar, ese es mi punto esta mañana, hay que volver a mirar la agenda de Nadine Heredia a partir de lo que Barata ha dicho, porque entonces el caso ahora está partido en dos. Hay una discusión sobre lo que significa la recepción de los fondos y otra sobre el modo en que estos hayan podido ser utilizados. Entonces lo que hace esta declaración es abrir otro capítulo, no es que se cierre esta investigación. Correcto, esta declaración creo que está diseñada, por lo menos insisto, porque estamos leyendo resúmenes, ¿no?, para formar una bisagra entre lo que fueron los cargos originales y la discusión que se abre a juicio. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque hay una segunda bisagra sobre la mesa. El Tribunal Constitucional ya recibió en audiencia el reclamo de Humala y Heredia por la sostenibilidad de su detención. Y el tribunal tiene ahí varias decisiones importantes y varias cuestiones que dilucidar. Entonces, ¿qué le toca demostrar en este momento a la Fiscalía? Digamos, con todo esto, ¿qué tendría que mostrar para...? Porque los abogados Humala dicen, bueno, esto lo tienen que corroborar con hechos y según ellos no hay hechos ni datos ni cosas concretas. A ver, hay varios planos en esta discusión. El primero, tomemos nota que la declaración de Barata no solo es creíble porque él esté sujeto a las reglas del Brasil sobre delación, es creíble porque las autoridades del Brasil encontraron otras piezas, la agenda de Odebrecht, las hojas de cálculo, donde están las referencias al proyecto OH y a esa cantidad provisionada para ser entregada, que hacen creíble la versión. De modo que, desde mi punto de vista, la cuestión a resolver no está necesariamente en los hechos a los que se relaciona esa entrega de dinero, está en el significado legal que esos hechos tienen. Recordemos que cuando Wilfredo Pedraza presentó su defensa, lo hizo públicamente e incluso publicó por escrito lo que iba a decir, él dijo, incluso aunque los 3 millones se hayan recibido, esa recepción no llenaría los elementos de lavado de activos. La respuesta de la Fiscalía fue, ¿cómo que no? Si se recibieron en condiciones de clandestinidad, en efectivo y sin que a nadie le importe el origen. Ese es ahora el centro de la discusión que está abierta. No se puede sostener bajo ningún punto de vista que es un aporte de campaña. Es que no es un aporte de campaña, aquel que no se dirige directa y claramente a sostener la actividad política de una organización. Estos son 3 millones dados en efectivo a 2 personas. Claro. Con ocasión de una campaña. Lo que puedes decir, bueno, es aporte de campaña y como eso no es delito, entonces no pasa nada, nos vamos todos a la casa. La construcción aporte de campaña tiene que salir de nuestra mesa. Y esa es la impresión, además, por la que yo creo que esto no es un problema de los partidos políticos que estaban en esas elecciones. Lo que tiene que discutirse es si en estos casos han habido entregas de dinero en efectivo, en condiciones de clandestinidad suficientes para exigirle a aquellos que lo recibieron que verifiquen el origen. Y si eso llena o no los elementos del delito de lavado de activos. Ahora, con respecto a Keiko Fujimori y a su partido, hay 2 posibilidades. Que diga que hubo una modalidad más o menos parecida, que se lo dio a ella o a alguien del partido, o que se hizo a través de aportes a amigos y que sí, estos sí pasaron por el sistema financiero. De hecho, si leemos otra vez estas notas de la declaración con las que corresponden a la anterior declaración de Marcelo Odebrecht, vamos a encontrar que ahí hay una línea abierta que no estaba presente antes. En ambas declaraciones se dice que hay casos, la precisión tendrá que comenzar hoy, en los que los primero fondos... decir si le dio o no le dio. Sí, correcto, pero en ambas se ha abierto una línea conforme a la cual hay casos en los que el dinero llegaba a quienes postulaban a través de socios o de otras empresas. Hay que agregar que entonces, ¿qué? Hacían invisible la presencia de Odebrecht. Y si la presencia de Odebrecht es invisible, entonces el fundamento del caso de la Fiscalía podría caerse, porque ese interpósito, vamos a hacer una frase de uso común, sí
podría ser usado como una muralla china que impida conectar los fondos, por más que no sean regulares, con el origen en la división de operaciones estructuradas. Pero eso ya es una habilidad, digamos, de quien imagina cómo hacer una ruta impune. ¿Cierto? Es la habilidad. Nosotros nos podríamos quedar con la boca abierta y decir, claro, mira, es la habilidad del que está atrás para romper la trazabilidad de los fondos. ¿En ese caso? En ese caso, para comenzar, quiero decir, para mí, ese es el principal asunto que debe ser aclarado en la manifestación de hoy. ¿Va a sostener esto Barata o no? Segundo, ¿tiene cómo confirmarlo o no? Ahora, sí hay que decir, nos guste o no, que si se organiza un caso en el que, en efecto, quien recibe fondos con ocasión de una campaña o lo que sea, los recibe sin poder conocer, no sin que le sea obligatorio, sino sin poder conocer que el origen está conectado a una lavandería, pues entonces el evento lavado no es. La siguiente pregunta será, ¿qué hizo con esos fondos, verdad? Ya. Porque ¿Es sin poder es igual a debiste pensar? No. ¿Debiste sospechar? Sin poder significa que le pusieron a uno delante un muro que le impide incluso sospechar, ¿de acuerdo? Pero en ese caso la pregunta de la Fiscalía sigue siendo, perfecto, ¿y qué hizo con esos fondos? No olvidar esto, los casos por lavado de activos que están en discusión tienen dos partes, cuánto recibo y en qué condiciones, y qué cosa hago con el dinero una vez que llega a mis manos. Bueno, vamos a ver, es obvio que cuando muchos políticos dicen, y esto no lo digo por ningún caso en particular, pero la sospecha que uno siempre tiene que los políticos cuando reciben no es para su partido, sino es para llevárselo a otro lado, ¿no? Y eso puede producir una segunda manera de abordar esos casos, porque llevárselo a otros lados puede tener opciones entre pagar la matrícula de mi hijo en la universidad o crear un fondo que empiezo a hacer circular de manera clandestina. O pagar mi casa, ¿no? Correcto, gastos de consumo o inversiones e inserción financiera. Ahí está la diferencia. Muchas gracias, César. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Siempre un gusto tener a César Azabache. Creo que ustedes, al igual que yo, hemos entendido un poco más la complejidad de este caso, que me parece no se cierra con esta declaración, sino que, como dice César Azabache, entra en capítulos muy interesantes.